Es un privilegio que Dios nos concede a cada uno de nosotros poder estar en su casa, poder venir y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Como decía el pastor Álvaro, ya vine completo. Vine con papa y refrescos grandes, ¿okay? El combo completo. Está mi esposa y mis dos hijas, están aquí con nosotros, así que siempre es un privilegio. Gloria a nuestro Dios. Así que, hermanos, reciban un saludo de la iglesia allá en la ciudad de los tapones y del caos continuo. Y es un privilegio para nosotros poder estar aquí. Amén. Así que vamos sin más a ir a las Escrituras. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículo 25. Dios te bendiga. Alfonso. Vamos a ir a Lucas capítulo 14 y vamos a leer los versículos desde el 25 hasta el 33. Lucas capítulo 14 desde el 25 hasta el 33. Dice las Escrituras: grandes multitudes venían con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, nosotros te agradecemos en esta mañana. Señor, qué privilegio es poder nosotros abrir tu palabra. Qué privilegio es nosotros poder abrir tu palabra después de haberte adorado, después de haber abierto nuestros corazones y poder haber abierto nuestros labios y dirigir nuestra adoración hacia el único merecedor de ella. Señor, gracias. Es un privilegio adorarte. Es un privilegio poder adorarte con libertad. ¿Cuántos miles y miles de personas alrededor del mundo no tienen el gran privilegio de poder reunirse en un lugar y poder adorarte abiertamente y públicamente? Señor, gracias por darnos este privilegio de nosotros poder alzar nuestras voces y adorarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor. Pero también es un privilegio poder exponernos a tu palabra. Señor, tu palabra es la que nos desafía constantemente. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la que corta lo más profundo de nuestro ser. Señor, nosotros no queremos salir de este lugar igual que como llegamos. Nosotros queremos salir de aquí con resoluciones claras y precisas de vivir a la luz de tu verdad. Señor, cada uno de los que estamos en este lugar estamos necesitados de tu voz. Háblanos y pon en nosotros corazones para oír y para entender tu verdad. Señor, utiliza la imperfección de la vasija de esta mañana para que sea el poder de tu Espíritu Santo que nos hable a cada uno de nosotros. Gracias por Cristo. Amén y amén. Mientras aún estudiaba en mi último año del bachillerato, una prestigiosa universidad de Santo Domingo me otorgó una beca
una beca para que yo pudiera estudiar la carrera que yo quisiera estudiar. Cualquier carrera que yo escogiera, esta universidad iba a pagar todo lo que tenía que ver con esta carrera. Esta beca era una beca completa. Mientras estuve en la universidad estudiando, todo estaba cubierto por la rectoría de la universidad. Mi familia no tuvo que pagar un peso por yo estudiar ahí. Yo no tuve que buscar ni un chele para pagar mis estudios. Durante aproximadamente 5 años que estuve en la universidad, mi inscripción en cada semestre era gratis. Todos los créditos que inscribía semestre tras semestre era gratis. De hecho, tenía aún un seguro médico por parte de la universidad y yo no tenía que pagar absolutamente nada. Todo estaba completamente pagado. No tenía que gastar un centavo en nada que tuviera que ver con mis estudios. Pero en el momento en el que firmé que aceptaba la beca de la universidad, ellos se reunieron conmigo. Los que manejaban todo lo que era el sistema de la rectoría y este programa de becas, se reunieron conmigo y me dijeron, bueno, mira, Newton, esta beca que te estamos otorgando, que te cubre absolutamente todo y que es completamente gratis para ti, tiene algunas implicaciones. Tú tendrás que mantener un índice académico mínimo de 3.5 de 4. No puedes retirar ninguna materia. No puedes quemar ninguna materia. Materia inscrita, materia pasada. La carga académica mínima que puedes inscribir son 23 créditos por semestre. No menos de ahí. Amados hermanos, esto implicó que tuve que estudiar mucho más que todos mis otros compañeros. Tenía que dedicar mucho más tiempo en la biblioteca que los demás compañeros. Tenía que ir mucho más nervioso que ellos al mural donde publicaban las notas, porque el tener una materia quemada implicaba que no tenía más beca. Tenía que dedicar más horas a los estudios, tenía que sacrificar tiempo para dedicarlo a los estudios. Aceptar esta beca me costó todo. Sin embargo, la beca era gratis, era completamente gratis, pero a mí me iba a costar todo. De manera similar es la salvación, amados hermanos. Nuestra salvación fue pagada de una manera total por Jesucristo y mediante su vida sin pecado y su muerte en la cruz del Calvario, Jesucristo compró nuestra salvación eternamente. Me fue ofrecida como un regalo gratis. A ti se te fue ofrecida la salvación como un regalo gratuito. No porque vieron algo bueno en ti o porque vieron algo bueno en mí, sino, como dice el apóstol Pablo, por el puro afecto de su voluntad. A mí no me salió gratis, pero a Cristo le costó todo. Y como hablábamos la última ocasión que estuvimos aquí, nosotros hemos recibido este don gratuito de la salvación tan solo con abrir nuestras manos vacías y recibirlo por medio del arrepentimiento y la fe. Ahora bien, para que yo pueda recibir este regalo gratuito, esto me demanda todo. Esto me demanda todo. Demanda que yo rinda todo mi ser al señorío de Cristo. Demanda que yo entregue mi tiempo,
que yo entregue mi tesoro, que yo entregue todo lo que tengo y todo lo que soy al señorío de Jesucristo. Amados hermanos, y a partir de ese momento y en adelante, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Le pertenecen a aquel que la compró en la cruz del Calvario. Y durante el resto de todas nuestras vidas no tenemos la libertad para nosotros vivir como a nosotros se nos antoje, sino que el Señor Jesucristo, quien compró mi salvación, ha determinado cómo debo vivir mi vida durante el resto de ella. Y es por eso, amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos de entender que Cristo ha ofrecido salvación a todos nosotros como un regalo gratuito. Sin embargo, para recibirlo debes negarte a ti mismo. Debes tomar tu cruz, debes ser un seguidor de Cristo. A Él le costó todo. Tuvo que venir en forma de siervo, hacerse semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, tomó la muerte de cruz. Y si a Él le costó todo, también a nosotros nos debe de costar todo. Conforme vemos este pasaje que vamos a ver esta mañana, es mi oración que nosotros podamos ver en su justa dimensión cuáles son las implicaciones de haber tomado a Cristo como nuestro maestro. Y yo quisiera ver a lo largo de todo este pasaje que cada uno de nosotros salgamos de este lugar con la plena convicción de lo que somos ahora que estamos en Cristo y cuáles son las implicaciones de ser llamado hijos de Dios. Y hay una palabra que se menciona 3 veces a lo largo de esta historia o de esta parte de estos versículos. Está al final del versículo 26, está al final del versículo 27 y está en la mitad del versículo 33. Vamos a ver si tú lo puedes ver rápido ahí. Está al final del 26, al final del 27 y en el medio del 33. ¿Y cuál es esa palabra que resalta en estos 3 versículos? La palabra, es una palabra, discípulo. Discípulo. Un discípulo es un verdadero creyente de Jesucristo. Un discípulo es aquel que ha nacido de nuevo. Es aquel que cuando ha nacido de nuevo, que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, se ha convertido inmediatamente en un seguidor de Jesucristo. Esto significa que un discípulo viene a ser aquel que está aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Y que a la vez se está comprometiendo en vivir su vida basada en esa verdad. Amados hermanos, nunca es opcional. Nunca es opcional, es algo obligatorio, es algo mandatorio seguir a Jesucristo. Y entonces yo quiero que nosotros podamos ver en este texto, en esta mañana, cómo va fluyendo el texto desde el versículo 25 hasta el versículo 33. Y lo primero que nosotros vemos en este texto es, en el versículo 25, grandes multitudes. Las grandes multitudes. Vemos en el versículo 25 que nos está diciendo Lucas de una manera detallada, expresa, no solamente que venían multitudes, sino que Lucas nos está diciendo que venían grandes multitudes, plural. No es una multitud, sino varias multitudes, y esas multitudes, cada una de ellas era como grande. Significa que habían muchas personas. No habían 2 o 3 gaticos, no habían 2 o 3 gente.
No, Lucas hace un énfasis aquí, está diciendo que grandes multitudes iban con él. Mucha gente estaba caminando junto con Jesús. Estas multitudes se habían formado porque le gustaba la manera en la que Jesús predicaba. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba con autoridad, no como predicaban los fariseos. Esta multitud le gustaba lo compasivo que era Jesús. Esta multitud le gustaba que le podía llevar enfermos a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús le sanaba el enfermo. Jesús se encontraba con un leproso en el camino, y ¿qué hacía Jesús? Sanaba a esos leprosos. Jesús les saciaba el hambre que pudiera tener. Cada una de estas multitudes, o de los que formaban parte de estas multitudes, andaban detrás del Jesús de la lámpara maravillosa. Sí, andaban detrás del Jesús de la lámpara maravillosa. Era ese Jesús que le resolvía todos los problemas. Era ese Jesús que, allí está Jesús. Ahí tiene que haber un combo de ¿qué? De king de pescado, que es pan y pescado. Vamos allá, que Jesús está allá. Él va a saciar nuestra hambre. ¿Tú tienes enfermo? Bueno, vamos a llevarlo. No sé si recuerdan cuando en Marcos, los primeros capítulos de Marcos, cuando Jesús ha sanado a la suegra de Pedro, dice el texto que llegó tanta gente a esa casa que no cabían en la casa. De igual manera, recuerdan más hacia adelante en el libro de Marcos, cuando Jesús sana al paralítico, ¿cuánta gente había en esa casa? Que dice Marcos que no podían entrar más gente, que estos 4 tuvieron que hacer un hoyo y bajarlo. Mucha gente iba con Jesús. Pero estas grandes multitudes habían estado caminando con Jesús, pero no habían llegado a un punto de compromiso con Jesús. Estos estaban entretenidos con las cosas que Jesús hacía. Eran meros curiosos que querían ver las cosas asombrosas que Jesús estaba haciendo. Esta gente quería estar donde había mucha gente. No sé, aquí en Santiago, pero en la ciudad de los tapones a la gente le gusta estar donde hay mucha gente. Allá en Santo Domingo hay una plaza que todo el tiempo está llena de gente. Y hay una plaza que queda casi al frente de ella. De hecho, tú te puedes ir caminando de esa plaza a la otra plaza, que tiene los mismos establecimientos comerciales, tiene parqueo suficiente, y esa plaza no tiene el mismo volumen de gente que tiene esa plaza. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque así, dentro de las grandes multitudes, tú puedes pasar desapercibido. Mientras hay grandes multitudes y tú te metes ahí, tú pasas anónimo. Te puedes esconder dentro de las grandes multitudes. Puedes meterte en la multitud y permanecer ahí sin tomar ningún tipo de decisión. Aunque puedas dar la apariencia de que estás comprometido, porque la multitud va para allá, yo voy para allá. Y si la multitud va para allá, yo voy para allá. Pudieras dar la apariencia de que estás comprometido porque vas a donde el grupo va, pero realmente no lo estás. Y eso era lo que Jesús estaba viendo y sabía de esta multitud.
Jesús sabe esto. Jesús sabe que esta multitud no está comprometida con él, sino que esta multitud solamente iba con él. A mí me encanta cómo Lucas usa las palabras exactas para definir las cosas. Lucas está diciendo, esta gran multitud iba solamente, iba con Jesús, acompañaba a Jesús, pero no había ningún tipo de compromiso con él. Y es por ello que notemos con sumo cuidado cómo al final del versículo 25 se inicia la escena más importante de esta historia. Hay un momento inesperado para esta multitud. Sucede algo que esta multitud no había calculado que podía suceder. Y es que Jesús se detiene. Jesús pone el freno de emergencia. ¡Ah! Y se detiene. ¿Y qué dice Lucas? Que Jesús hace así y dice, y volviéndose, ¿a quién? Hacia ellos, hacia la multitud. ¿Y qué hizo él? Les habló. Ellos iban caminando con Jesús. Jesús se detiene y se vuelve hacia la multitud y les habló. Es decir, que Jesús de una manera repentina se detiene y se volteó para enfrentar a aquellos que iban con él. Y les va a hablar de una manera directa a esta gran multitudes. Es decir, que Jesús se va a dirigir a ellos y va a revelarle a ellos lo que es necesario para que puedan ser un verdadero seguidor de él. Así como Jesús les habló hace más de 2000 años atrás a estas grandes multitudes, asimismo él continúa hablando a todas las multitudes que se congregan, y él les habla por medio de la palabra de Dios, por medio de las escrituras. Jesús continúa hablándole a las grandes multitudes en el día de hoy. Y mientras Jesús le hablaba a esta multitud, es mi oración que nosotros hoy podamos oír lo que Dios, lo que Jesús le estuvo hablando a esa multitud. Nosotros podamos escucharlo en esta mañana, en el día de hoy, aquí en Iglesia Cristiana Oasis de Santiago. Porque Él quiere encontrarte. Él quiere revelarte en dónde está tu relación con Él. Jesús no quiere que tú continúes desapercibido en la multitud. Es posible que tú puedas, que seas parte de la iglesia, pero no tengas una relación verdadera con Cristo. Es posible ser parte de una multitud religiosa. Es posible que tú puedas formar parte aún de un grupo religioso, pero aún así estar en el camino amplio que se dirige a la destrucción. El hecho de que vengas domingo tras domingo y te expongas a las escrituras por medio de la predicación no significa que tienes una estrecha relación con el que se ha revelado por medio de las escrituras. Aún Cristo, en sus 12 discípulos, había uno que aunque predicó con ellos, aunque vio los milagros que Jesús hizo, aunque vio cada una de las asombrosas cosas que Jesús hizo, de hecho, ese discípulo también fue enviado con los 12 o con el grupo que Jesús envió, también fue y predicó con ellos. Pero este nunca tuvo una relación estrecha con Cristo. Es posible que tú estés en esta mañana en medio de esta congregación, pero podrías ser que simplemente eres parte de esta multitud, pero no has venido por la fe al Señor Jesús. Tal vez eres un religioso o hijo de alguien de aquí de la iglesia y asistes domingo tras domingo
y te has quedado en el medio de lo que hace la gente de la iglesia y ya tú te pareces que formas parte del grupo. Pero no has venido por la fe al Señor Jesús. Él se va a dirigir a ti en esta mañana. Y Él quiere que tú puedas entender y reflexionar cómo está tu relación con Él hoy. Quiero que notes que no solo la multitud del versículo siguiente, del versículo 25, sino que no solamente vemos la multitud en el texto, sino que Jesús pasa en el versículo 26 a hablarles acerca de algo que es una de las declaraciones más importantes que se registra a lo largo de todos los evangelios, donde afirma lo que es absolutamente necesario para ser un seguidor genuino de Jesucristo. Veamos cómo es esta declaración, cómo inicia la declaración de compromiso que Jesús le lanza a esta multitud. Versículo 26. Si alguno viene a mí. Cuando Él dice si alguno, Él está abriendo los brazos. Él dice, Él está así, se detiene, se voltea y le dice a la multitud, si alguno viene a mí. Jesús pudo haber dicho todo aquel así de una manera vaga, pero Jesús dice, si alguno. Aquí nosotros vemos la oferta gratuita del Evangelio. Aquí está la invitación abierta de venir al Señor Jesucristo. No importa cuál es tu trasfondo, no importa de qué familia eres, no importa cuál es tu nivel económico, no importa si papi es el hombre más santo de la tierra, no importa si mi hermano es el santo del barrio, no. Jesús dice, si alguno viene a mí, y he aquí la invitación de Jesús hacia la multitud, no de que continúen caminando con Él, sino Jesús está haciendo una invitación a esta multitud a venir donde Él y a seguirlo a Él. Amados hermanos, venir a Cristo significa creer en Cristo. Y Jesús sabía en el versículo 25 que la mayoría de los que estaban en esa multitud no creían en Él, sino que iban con Él. Pero Él ahora les invita a venir a Él. Y esto es lo mismo que Él declaró en Juan capítulo 6, versículo 35. Donde dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Venir a Cristo es lo mismo que creer en Él. El venir a Jesús significa venir a Jesús de una manera total. Es pasar por la puerta estrecha que te entra al reino de su amado Hijo. Es el de ser un creyente genuino de Jesucristo. Amados hermanos, como bien dijo alguien, la fe salvadora nunca es pasiva. Siempre es activa. Demanda que nosotros demos ese paso en fe. Venir a Cristo y entregar nuestras vidas a Él. Pero Jesús no solamente dice en su declaración, si alguno viene a mí,
sino que también la declaración de Jesús continúa y las palabras que él emplea aquí son tan fuertes que todavía cautivan los corazones de miles de personas, que hacen temblar el corazón de muchos. Y es mi oración que pueda también hacer temblar tu corazón en esta mañana. Porque la declaración que Jesús le está diciendo a esta multitud es: si alguno viene a mí y no aborrece, escucha bien lo que el texto está diciendo en esta mañana. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Y Jesús ahora declara algo que es completamente categórico en el texto. Y él está diciendo: no puede ser mi discípulo. Jesús no está dejando aquí ninguna posibilidad. Amados hermanos, estas palabras nos sacuden a nosotros. Estas palabras deberían de ponernos en perspectiva. Estas palabras deberían a nosotros de decir: espérate, ¿esto es seguir a Cristo? Estas son las implicaciones de yo ser llamado un discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere decir con estas palabras? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirle a la multitud? Jesús, de una manera deliberada, presenta estas palabras de forma negativa, como para sacudir a la gente, como para wake up. Y lo hace mediante el uso de una hipérbole. Cuando él dice en el versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece. Cuando nosotros vemos esta palabra aquí, pudiéramos pensar: pero espérate, y pudieran surgirnos varias preguntas. Y ven acá, ¿está Jesús diciendo que yo debo aborrecer a las personas que más amo? ¿Está Jesús diciendo aquí que aborrezca a mi mamá, a mi papá, a mis hermosos hijos? ¿Está Jesús diciendo que tengo que aborrecer a mi hermano que me crié con él? Digo, si tú eres un adolescente, tal vez tú puedas decir: bueno, sí, yo pudiera entender que es así. Y pudiéramos preguntarnos: ¿no puso Jesús en los mandamientos, en el sermón del monte, que debemos amar aún a nuestros enemigos? ¿No parece en los mandamientos que debemos honrar a nuestros padres? ¿No dice que deberíamos amar a nuestras familias? ¿No dice las Escrituras que Jesús, aun cuando estuvo en la cruz, le dijo a Juan: Juan, mira, cuida de mi madre? ¿No dijo el apóstol Pablo que aquel que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? ¿Qué es entonces lo que Jesús nos está tratando de decir en esta mañana cuando nos dice que nadie puede ser su discípulo si no aborrece a aquellas personas a las cuales ama? Yo quiero que puedas ir conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 37. Porque yo pienso que ahí encontramos lo que Jesús quiere decir ahí. Mateo capítulo 10, versículo 37. Nos ayuda a poder entender lo que Jesús le está diciendo a estas grandes multitudes. 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Cuando nosotros ponemos estos dos versículos uno al lado del otro, nosotros podemos entender claramente qué es lo que Jesús quiere decirnos en Lucas capítulo 14. Se vuelve completamente evidente que Jesús está llamando a que debemos amarlo más que cualquier otra persona o cosa en este mundo. Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Jesús debe ser el número uno en nuestras vidas. Debemos amarlo a Él más que a aquellos a los cuales nosotros más amamos en este mundo. No puede existir nada ni nadie en este mundo que compita con el amor que le tenemos a Jesús. Jesús nunca se va a conformar con ser alguien en tu vida. Jesús nunca se va a conformar con ser una de las personas más importantes de tu vida. Él no se va a conformar con que lo ames igual que amas a los que más amas en esta vida. No, Jesús demanda, Jesús exige una completa y absoluta exclusividad. Él demanda y exige de aquellos que son sus discípulos una completa y absoluta exclusividad. Por eso Jesús puede declarar: no puede ser mi discípulo. Si no me ama de esa manera, no puede ser mi discípulo. Jesús no está dejando una brecha para decir, bueno, si me ama más o menos, Él pudiera. No. Jesús está diciendo, si su amor no es exclusivo para mí, no puede ser mi discípulo. Si Él no es el centro de todas nuestras vidas, no podemos seguirle a Él. Esto es lo que Jesús está diciendo en este texto. Si alguno viene a mí, esto implica que debe tener la devoción, que debes tener la devoción más suprema. Venir a Él significa que debes de tener la lealtad más elevada. Venir a Él significa que debes de tener el amor más profundo hacia Él, o no podemos ser sus discípulos. Pero hay algo más en esta expresión de Jesús que no podemos pasar por alto en esta mañana. Y es en la última parte del versículo 26 cuando Él dice, y aún también su propia vida. Jesús está haciendo aquí una declaración completamente personal. Jesús ahora está poniendo un ingrediente aún mucho más pesado a la lista que nos acaba de dar. No solamente es que tú ames a Cristo más que a tus padres, o a tus hijos, o a tus hermanos. No. Jesús está diciendo, si tú te amas más a ti que a mí, tú no puedes ser mi discípulo. No puedes. No puedes ser mi discípulo. ¿Ves las implicaciones de seguir a Cristo? ¿Ves cómo el amor propio, qué es lo que esta sociedad nos está bombardeando? Tú te lo mereces. Tú, despierta el tigre que hay en ti. Todo se enfoca en persigue tus sueños. Y tú, visualízate tú. Mírate a ti siendo aplaudido por el mundo. El estar centrado en uno mismo es estar preocupado por nosotros mismos, es buscar la alabanza de otros, es promocionarnos, promovernos a nosotros mismos. Es cuando nosotros nos hacemos el centro de todo. Todo gira en torno a nosotros, nos parecemos como los niños en sus primeros años, mío, y todo es mío, y lo del otro también es mío.
Vamos donde nosotros querramos ir. Hacemos lo que nosotros queremos hacer y no importa. Pero Jesús está diciendo aquí que a menos que aborrezcamos aún nuestras propias vidas, no podemos ser discípulos de Jesús. Amados hermanos, el amor propio incluye el placer personal. El vivir para el placer personal, para exaltarnos a nosotros mismos, para enfocarnos en nosotros mismos. Es solo nosotros, es solo nosotros, y no existe otra palabra más. Jesús nos está diciendo en esta mañana, si vas a vivir para ti mismo y solo vienes a mí para que te ayude con tu vida, Jesús dice, I'm so sorry. Yo lo siento mucho. Tú no puedes ser mi discípulo en esas condiciones. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 declara de una manera enfática, para mí el vivir es Cristo. Cristo. Si había algo que era completamente primordial en la vida del apóstol Pablo, era Cristo. Para él la razón de su existencia, la razón por la cual abrir los ojos todos los días en la mañana era Cristo. ¿Ves cómo Jesús nos está demandando y exigiendo una completa y absoluta exclusividad? Si no es así, no podemos ser su discípulo. Amados hermanos, entendamos que el que nos ha llamado, el que nos ha rescatado, el que nos ha comprado, Él es el que establece los términos de cómo es que hay que seguirlo. Yo no puedo establecer los términos de decir, bueno, para seguir a Cristo yo creo que lo que yo tengo que hacer es tal cosa. No, no. Él es el que dice, tú me quieres seguir, tú quieres ser mi discípulo, estas son las implicaciones de. Como bien dijo alguien, el que hace el llamado es el que establece los términos. Nosotros no establecemos los términos para determinar qué es seguir a Cristo. A Él es quien lo ha establecido. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y a la luz de esto, yo quiero preguntarte, ¿en dónde estás tú en esta multitud? ¿Has llegado al punto en donde puedes decir, amo a Jesús más que a mi propio padre y madre? ¿Puedes tú decir, he llegado al punto que amo más a Jesús que a mis propios hijos? ¿Puedes decir que has llegado al punto en que amo más a Jesús que aún a mis propios hermanos? ¿Puedes tú decir que has llegado al punto de que amas más a Jesús que a tu propia vida? Esto no es negociable. Jesús no nos está dando una licencia para no hacer esto. Esto es un compromiso que se deriva de la implicación de ser discípulo de Cristo. Padres que están aquí, esto es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Debemos de enseñarle a nuestros hijos lo que son las implicaciones de ser un discípulo de Cristo. Abuelos, esto es lo que tú tienes que enseñarle a tus nietos. ¿Cuáles son las implicaciones de seguir a Cristo? Nosotros no podemos enseñarle a la próxima generación que esto de seguir a Cristo es algo fácil. Nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos, a la próxima generación, que ser discípulo de Cristo es algo simple y sencillo. Nosotros tenemos que enseñarle a la próxima generación el peso que significa seguir a Cristo. Porque el seguir a Cristo demanda de nosotros todo. No puede haber ningún tipo de reservas.
Si queremos ser discípulos de Cristo, el compromiso que Jesús nos está diciendo en este texto es que demandará de nosotros todo. Y si no estamos dispuestos a aborrecerlo todo por ganar a Cristo, no podemos ser sus discípulos. Pero el texto no ha concluido ahí. No solamente habla acerca de las multitudes, no solamente nos habla acerca de la declaración del compromiso que tenemos delante de Cristo al ser su discípulo, sino que en el versículo 27 nosotros vemos la cruz. Yo quiero que prestes toda tu atención a esta parte de la declaración de Jesús, porque esta es una de las afirmaciones de compromiso más demandantes que han salido de la boca de Cristo. En lugar de que Jesús suavice el asunto, ahora Jesús lo pone aún mucho más fuerte. Jesús va dándole mayor intensidad a las implicaciones de seguirle. Versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, vuelve y reitera, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Este versículo 27 establece la necesidad de que Jesús no solamente sea nuestro Salvador, sino que Jesús tiene que ser nuestro Señor. Nosotros hoy en día no podemos entender en su justa dimensión lo que significa llevar una cruz. Lo más que nosotros hemos visto de llevar una cruz es en Semana Santa, cuando nosotros vemos la película de la Pasión de Cristo en todas sus versiones. Ahí vemos a alguien llevar una cruz. Pero nosotros no vemos, no salimos a una de las calles principales de Santiago, que es la calle del Sol, la Avenida del Sol, no sé. Una de esas calles principales de aquí, y tú te paras ahí y dices, vamos a ver si en algún momento pasa alguien con una cruz. No. Ahora, la multitud que está escuchando a Jesús decir eso, saben exactamente lo que Jesús está diciendo. Permítame tal vez ilustrar lo que significaba en los tiempos de Jesús llevar una cruz. Cuando alguien era acusado de algún delito, era llevado donde un juez o donde un emperador, donde se ponía delante del juez y se le presentaban los cargos, igual que como lo hacen en los juzgados. Ahora, si el juez determinó que el delito que esa persona había cometido era un delito de pena de muerte o de pena capital, y que esa pena capital iba a ser la cruz, a partir de ese momento en el que el juez decía, ¡pah!, muerte, crucifíquenle, a partir de ese momento, la vida de ese preso pertenecía al imperio. Y se le ponía la parte transversal de la cruz, y se le ponía al hombro la cruz. Y esta persona tenía que salir desde ese juzgado con esa cruz a cuesta, y tenía que ir caminando por las calles, y en el caso tal vez nuestro, las avenidas de la ciudad, donde la gente salía a ver a esa persona cargar su cruz. Y en la mente de todos aquellos que estaban viendo a esa persona caminar con esa cruz a cuesta, lo único que podían pensar es, este hombre, cada paso que da está más cerca de su muerte. Cada paso que este hombre daba se aproximaba al lugar de su ejecución. Y lo grande del caso, lo ponían a llevar su propia cruz. Esto era un símbolo de humillación, un símbolo de vergüenza pública. Este acto de llevar la cruz hacía una declaración pública,
donde esta persona decía, yo soy culpable de lo que a mí me estaban acusando, de lo que me están acusando, yo soy culpable. Yo me merezco ahora estar bajo la autoridad del imperio y yo estoy pronto a perder mi vida. Eso era lo que esa persona cuando iba caminando estaba mostrándole a la ciudad. Y esta es la escena que Jesús quiere transmitir a las mentes de la multitud. Amados hermanos, y eso es lo que espiritualmente sucede. Cuando nosotros llevamos a cabo el seguir a Cristo, implica que debemos de llevar nuestra cruz. Amados hermanos, llevar nuestra cruz, nosotros debemos de entender que mientras hemos estado delante de Dios, nosotros hemos sido culpables de nuestros pecados. Todos hemos pecado, dice Pablo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Debemos de estar de acuerdo con el cargo que se nos ha traído si somos pecadores. No podemos presentarnos delante de Dios y decir, sí, no, espérate, no son tantos, no, somos pecadores. Ahora debemos de cargar nuestra propia cruz por las calles de esta ciudad en reconocimiento de que somos culpables de nuestros pecados, tal como Dios nos ha acusado, que soy un pecador, pero que ese pecador ha entregado su vida por completo a Cristo. Y que ahora ese que lleva esa cruz le está diciendo a todo el mundo, ya mi vida no me pertenece, ahora esta vida le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Todo el mundo que te vea en la calle caminar tiene que decir, realmente esa vida no es de Él, quien gobierna en esa vida se llama Jesucristo. Y cada paso que demos por esta tierra tiene que ser un morir de nosotros y un vivir Cristo en nosotros. Es precisamente lo que Jesús nos está diciendo aquí. Debemos de llevar nuestra cruz, debemos de cargar nuestra cruz, debemos de morir a nosotros mismos si vamos a vivir para Cristo. Y después de eso, dice el texto, es que podemos venir en pos de Cristo. No puedes quedarte como un espectador. Me gustó algo que vi en el volante que ustedes tienen aquí, hablando acerca del discipulado. Tú no puedes ser un espectador. No puedes quedarte como un espectador. No puedes solo quedarte a un lado. Debes de caminar en fe, debes de vivir por fe, debes de salir por Cristo y debes de seguir a Cristo en todo. Todos los que vienen a Cristo deben de venir en pos de Él. No como iban esta multitud que iban con Él, sino que debemos de seguir tras Cristo como discípulos, como seguidores de Él. Nosotros no seguimos al ministerio Oasis. Nosotros no seguimos una denominación. Nosotros no seguimos a líderes. Nosotros no seguimos a una iglesia. Nosotros seguimos a una persona. Y a la persona que nosotros seguimos tiene por nombre Jesucristo. Ese es a quien nosotros seguimos y a nadie más. A Él es que nosotros seguimos, solamente a Él. Es Jesús quien nos va a guiar por los caminos que tenemos que andar. A Él es que nosotros seguimos porque fue Él quien murió, fue Él quien compró nuestra salvación. Él fue que salvó nuestros corazones, nuestras vidas le pertenecen ahora a Él. Pero noten cómo Cristo le dice a ellos en el versículo 27, y viene en pos de mí. No está en pasado, tampoco está en futuro, sino que está en presente. Constantemente nosotros tenemos que venir a Cristo, constantemente. No solamente los domingos en la mañana,
No solamente en los cultos de mediado de semana, nosotros tenemos que venir a Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada segundo de nuestra existencia tenemos que venir a Él. No tenemos otra vida, amados hermanos. Nuestra vida entera consiste en seguir a Cristo. Ahora, desde el versículo 28 hasta el versículo 30, Jesús le dice a esta multitud, al versículo 33, Jesús le dice a esta multitud: hay un costo. Ya yo te he presentado cuáles son las implicaciones de esto. Y Jesús está diciendo: yo ahora te lo voy a ilustrar con 2 parábolas para que tú puedas entender lo que implica. Ya ahora que tú sabes lo que implica ser un discípulo de Cristo, Él les presenta 2 parábolas donde le hace un llamado a esta multitud a que pueda calcular sobriamente la decisión que deben de tomar de seguir a Cristo. Es decir, Jesús utiliza 2 parábolas, no voy a detenerme en cada una de las parábolas, pero en ambas lo que Jesús le está diciendo a esta multitud es decirle a ellos: ustedes tienen que calcular el riesgo. Esto no es algo de que, bueno, hay que seguir a Cristo. Bueno, vamos a seguir a Cristo. No. Jesús le está diciendo a ellos: sería insensato empezar a construir una torre sin antes calcular los gastos que el construir esto conlleva. Nadie se pone a construir una casa sin antes hacer un presupuesto. Y dice: bueno, déjame ver si los chelitos me dan. Tú haces los cálculos, y tú dices: no puedo. Porque si empiezo, Cristo le está diciendo a ellos: ante las implicaciones de seguirme, piensa sobriamente el seguirme. Es igual que el rey. Sería loco del rey hacer una guerra en desventaja. Debe de calcular si con 10,000 puede vencer a alguien que es el doble de él. Cristo está diciéndole a esta multitud: antes de que me sigas, calcula seriamente lo que te va a costar. Porque te va a costar todo. Te va a costar todo. ¿Te pudiera costar perder a tus amigos? ¿Te pudiera costar aún perder a tu propia familia? ¿Te pudiera costar aún perder a tus familiares cercanos? ¿Te pudiera costar aún tener que aborrecer las cosas en las cuales tú encuentras deleite y placer? Cristo le está diciendo a esta gente y a nosotros hoy: seguirme te costará todo. Te costará todo. A mí me encanta el Evangelio de Jesucristo. Porque Cristo no es de los que, como aquellos contratos pequeños que ponen letras chiquitas abajo, que dice: pero mira, después como que tú te encuentras con una sorpresa. No. Jesús le está diciendo a estas personas de entrada las implicaciones de seguirle. Está diciéndole de entrada a cada uno de ellos cuáles son las implicaciones de seguirle a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirme. Si no,
no puede ser mi discípulo. Jesús no está ahora diciendo, bueno, seguirme, eso es así. No, tiene implicaciones. Y tiene implicaciones serias, porque el evangelio es serio. El evangelio, amados hermanos, no es un juego de domingo. El evangelio, el seguir a Cristo, no es un juego de semanas. Seguir a Cristo es para toda la vida. E implica tener que entregarlo todo. Pero Jesús no ha concluido. Tú dirás, ¿qué? ¿Falta más? Sí. Jesús en el versículo 33 hace una especie de resumen. Y dice, así pues, a la luz de todo esto, en el versículo 33 él dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús nos está ahora diciendo que aún lo que nosotros tenemos, nuestras posesiones no pueden estar por encima de Él. Amados hermanos, esto fue lo que le sucedió al joven rico en Mateo 19. Versículo 21 de Mateo 19, Jesús le dijo a este joven rico, después de que el joven le dice, ¿qué yo tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Jesús le dijo, bueno, sencillo. Cumple los mandamientos. Pero si esa es. Ay, es que yo soy grande. Desde chiquitico. Yo lo he guardado. Perfecto. Versículo 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y qué, y sígueme. Cuando este joven oye esto, todos los palitos se le cayeron. Literal. Uno puede leer el texto y dice, este joven cuando escuchó estas palabras, dice el texto, que fue triste. Se fue triste, se fue muy entristecido, se fue llorando. Y tal vez alguno puede decir, wow, el hombre quería seguir a Jesús, pero wow, con esa Jesús se la puso muy difícil. Wow, él quería seguir a Jesús. No. Mira cómo Mateo declara y dice que la razón de su tristeza no era Cristo. La razón de su llanto, de sus lágrimas, no era Cristo. Mateo dice claramente, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque amaba más las posesiones que tenía que a Cristo que lo tenía delante de él. Por eso no podía ser discípulo de Cristo, porque las posesiones estaban por encima de Cristo. ¿Ves las implicaciones de seguir a Cristo? Nuestras posesiones también tienen que pasar al señorío de Cristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, quienes somos, tiene que pasar al señorío de Cristo. Ahora yo soy un administrador de los bienes de Cristo. Ahora yo administro la casa de Cristo. Yo administro el carro de Cristo. Yo manejo la cuenta de Cristo. Y todo lo que yo haga con las posesiones de Cristo tiene que tener un solo propósito, y es para que Cristo sea glorificado en la administración que yo haga de sus bienes. Eso es ser un discípulo de Cristo. Y el mundo tiene que ver eso. El mundo tiene que saber que aquellos que son los discípulos de Cristo no viven una vida bajo los estándares de esta sociedad, sino que han entregado todo su ser para que sea gobernado por Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo, amados hermanos. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente cuando le hablemos de Cristo.
No podemos presentarle a la gente un evangelio sin implicaciones. No podemos enseñarle a la gente un evangelio sin las implicaciones que el evangelio trae consigo. Cristo nunca presentó un evangelio sin las implicaciones de este. Si quieres venir a Cristo, tú tienes que entregarlo todo. ¿Qué es lo que Cristo habló cuando hablaba acerca de aquel hombre, cuando usaba la parábola de aquel hombre que fue y vio un terreno, vio el terreno y encontró un tesoro? ¿Y qué hizo? ¿Vendió qué? Todo. ¿Con tal de qué? De alcanzar ese tesoro. Amados hermanos, seguir a Cristo implica entregarlo todo. Nada, ninguna área de nuestras vidas puede quedar fuera del señorío de Cristo. Si no, no podemos ser sus discípulos. Como has podido ver a lo largo de este texto, Cristo demanda de sus hijos una absoluta y completa exclusividad. Él no va a compartir tu amor por Él con nada más. Él exige de ti, ¿sabes lo que es exclusividad? Cuando algo es exclusivo es que nadie tiene eso. Él exige eso de sus discípulos. Una absoluta y completa exclusividad. Él demanda de todo lo que eres y de todo lo que tienes. Él debe ser el todo en nuestras vidas. Él no debe ser meramente, él no debe de estar meramente en el primer lugar de tu vida. Escúchame bien. Él no meramente tiene que estar en el primer lugar de tu vida. Lo que Él demanda de nosotros es el ser el todo en nuestras vidas, y a partir de ahí Él gobierne sobre todo nuestro ser, y todas las demás cosas dependen de ese amor que tenemos por Él. Porque ahora nosotros le pertenecemos a Él. Tú no te gobiernas, esa es la idea de Cristo. Tú no te gobiernas, tú no puedes hacer lo que tú quieras, porque tú ahora eres un esclavo de Cristo. Así se definieron cada uno de los apóstoles. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. En otras palabras, ya yo no me gobierno, yo pertenezco a Cristo. Y si tenemos algún amigo que está aquí en esta mañana, tú has escuchado lo que es el seguir a Cristo, pero también has escuchado las demandas de seguirle. Yo tengo para decirte que el seguir a Cristo es lo mejor que el ser humano alguno pueda decidir en esta vida. Seguir a Cristo es lo mejor que ser humano alguno pueda hacer, porque sus pies estarán caminando por el camino correcto que lleva a la vida eterna, que lleva a la salvación. Pero lamentablemente, aquellos que no han estado siguiendo a Cristo están caminando por el camino que lleva a la destrucción eterna. Seguir a Cristo, amados hermanos, a pesar de todas estas implicaciones, genera en el discípulo de Cristo el gozo más grande que ser humano alguno pueda experimentar. El saber que nuestras vidas le pertenecen a aquel que tiene el control de todas las cosas, aquel que es poderoso, aquel que es bueno, aquel que es sabio, aquel que controla todas las cosas, debe de generar en nosotros el gozo más grande que ser humano alguno pueda experimentar. Porque el saber que mi vida está escondida en las manos de Dios tiene que darme a mí toda la esperanza de poder vivir esta vida hasta el final. ¿Por qué? Porque aquel que me compró también prometió que estaría conmigo hasta el fin. Es Él mismo, al cual mi vida está escondida en Él, que puede decir: yo soy tu pastor, y porque soy tu pastor nada te va a faltar. Porque yo soy tu pastor, tú vas a poder andar por valle de sombra y de muerte, y no puede haber temor en ti. ¿Por qué? Porque tú estás escondido en mí, porque tú me perteneces a mí. Eso significa también las implicaciones de seguir a Cristo. No solamente son implicaciones de aborrecerlo todo, también hay implicaciones de cosas que Él ha prometido para todos aquellos que se aferran a Él en arrepentimiento y fe. Solo Cristo debe gobernar nuestras vidas con todas las implicaciones que esto demanda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias. Gracias, Señor,
Porque al tú hablarnos acerca del Evangelio, no nos presentaste un Evangelio sin implicaciones. Oh Señor, hay implicaciones del Evangelio. Y estas implicaciones es que tú exiges de aquellos a los cuales tú llamas, a los cuales tú salvas, a los cuales tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. A estos tú demandas una completa y absoluta exclusividad de amor, de lealtad. Saber que cada uno de nosotros que hemos venido a ti en arrepentimiento y fe, te pertenecemos a ti por completo. Oh Señor, gracias. Porque aún en nuestras debilidades, aún en nuestras flaquezas, tú has prometido que estarás con nosotros todos los días. Oh Señor, esa promesa solamente es para aquellos a los cuales están en ti. Esta promesa de que estarás con ellos, que estarás con nosotros, es solo para aquellos a los cuales lo han entregado todo por amor a ti. Oh Señor, ayúdanos a poder vivir a la luz de las implicaciones de ser tus discípulos. Líbranos, Señor, como iglesia, de nosotros pensar que ser un discípulo tuyo es algo vano y algo suave. Ser tu discípulo implicará tener que entregarlo todo. Gracias, Señor, porque en Cristo hay salvación y hay esperanza y consuelo para nuestras almas. Gracias por Cristo. Amén y amén. Pongámonos de pie, por